les presento a nuestro orador invitado. Él es el ingeniero Daniel Brito. Él nació en Tampico, Tamaulipas, hace algunos años. Yo creo que bastantitos, Daniel. Tiene 49 años. Él es, aunque es mexicano, él tiene viviendo ya algunos años y algún tiempo ya en Sudamérica, en Centro y Sudamérica. Actualmente radica en Santiago de Chile. Él es ingeniero industrial y de sistemas y tiene mención honorífica de excelencia por parte del TEC de Monterrey. Daniel acumula ya una experiencia de 27 años en el mundo de los negocios, en más de 150 proyectos, principalmente en el área de consultoría de procesos, logrando ahorros económicos para sus clientes que en promedio representan un ROI anualizado de 8-1 sobre su inversión realizada. En el 2006 se convirtió en el primer consultor mexicano en ser invitado a dar una conferencia en la Convención Mundial celebrada en las Islas Fiji para exponer los pormenores de sus éxitos ante más de 200 empresarios a nivel mundial, obteniendo al final una ovación de pie sin precedentes. En el 2007 fue galardonado con el premio North American Coaches Choice of the Year, un premio obtenido por mayoría de votos entre los más de 500 coaches de Canadá, Estados Unidos y México, siendo con esto el primer consultor mexicano en obtener un reconocimiento de este tipo a nivel internacional. Daniel invierte alrededor de $20,000 al año en su constante autodesarrollo personal y profesional. Ha leído más de 1,200 libros y tomado más de 200 programas de audio, video y capacitación. A Daniel le fascinan los deportes, ha practicado principalmente fútbol, squash, atletismo, buceo, golf y natación, y ha sido capitán y campeón de varios equipos deportivos en su carrera. Pues bueno, bienvenido, Daniel, gracias por acompañarnos y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Ciro, y gracias a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de estar aquí, y gracias por su tiempo para escucharme. Ciro me dijo que solo tengo 4 horas para la presentación, entonces estamos tranquilos. No, no es cierto. Yo sé que son 45 minutos. Voy a compartir, mi pantalla de la presentación que les traigo el día de hoy. Supongo que ahí se está viendo, ¿no? Bueno, básicamente el tema que acordamos exponer el día de hoy es un tema que a mí me encanta, que se llama los 5 elementos fundamentales que debe tener un indicador de desempeño. KPI, indicador, medición, como le llamemos. ¿Cuáles son los 5 elementos fundamentales? ¿Y por qué yo creé esta charla o este tema en su momento? Ya Ciro me presentó, llevo muchos años en el mundo de los negocios y he estado en muchas reuniones de empresas medianas, pequeñas, medianas, grandes, hasta multinacionales, en donde ejecutivos exponen indicadores y a veces se batalla para entenderlos. A veces el mismo gerente general o a la que le estén exponiendo tiene que hacer muchas preguntas que deberían ser muy obvias, muy obvia la respuesta, me refiero, si estuviera bien hecho el indicador, la forma en la que se presenta. Entonces, de ahí me surgió la idea de, en su momento, hace varios años, decir, oye, pues debe haber unos elementos claves. Recuerdo que leí un documento que habla de cómo interpretar estados financieros, y de ahí también tomé estas ideas, que luego las implementé en todos los proyectos de consultoría que he dado con los clientes. Bien, Ciro ya me presentó, no creo que sea más necesario hablar de mí. Básicamente tengo un blog que le llamé DB Watson. Mi nombre es Daniel Brito y le puse DB Watson. Ahí pueden entrar, dbwatson.com, y ahí este tema, hay un PDF de este tema y de muchos otros temas que yo subo ahí. Y actualmente soy el Manager Partner para Latinoamérica de Business Interchallenge, que es una empresa que nos dedicamos a implementar una metodología de Innovation and Entrepreneurship en las empresas, de cómo encender la innovación en una empresa, ¿no? Para que logre retos y sea obviamente mucho más innovadora, como su nombre lo dice. Bien, lo demás creo que lo dijo Ciro y bueno, estoy casado con una fantástica colombiana desde hace casi ya 23 años. Bien, entremos al tema entonces. Primero, creo que puede ser muy obvio, pero no me gusta suponer cosas. ¿Para qué sirve un indicador clave de desempeño, un indicador de medición? Pues para mí, estas son cosas mías, ¿verdad? Sirve para medir, y por eso puse en letra grande medir,
y saber el resultado o desempeño acerca de una variable importante de su negocio, ¿verdad? O de su empresa. Puede ser ventas, puede ser costos, puede ser nivel de servicio, puede ser nivel de inventarios, puede ser cartera vencida, puede ser N cosas, ¿verdad? Una variable importante con el fin de tomar decisiones. O sea, se mide algo para saber el resultado o el desempeño para tomar decisiones, ¿no? Creo que eso está claro. Ahora, ¿por qué es importante realizar el indicador y analizarlo correctamente? Que es de lo que vamos a hablar, los 5 elementos para poder analizarlo correctamente. Pues para mí es una respuesta sencilla, pues para tomar mejores decisiones. Y es parte de lo que vamos a ir hablando en el transcurso de la charla, ¿no? Entre mejor tenga la información, pues mejores decisiones puedo tomar, ¿verdad? Si la información no está completa, no es a tiempo, no es oportuna, no está clara, pues podré tomar decisiones que a lo mejor no fueron la mejor, ¿no? Y a lo mejor a veces luego uno se arrepiente de las decisiones. Vamos a entrar entonces a cada uno de los puntos. Elemento fundamental número 1. Que exista un comparativo. Un comparativo es un valor referencial. Es decir, es información útil decir, el mes pasado vendimos $1 millón, $1 millón de pesos, $1 millón de dólares, lo que sea. ¿Es útil? A ver, si tu vendedor te dice a ti, vendí $1 millón, ¿qué hace tu cerebro? Tu cerebro automáticamente, instantáneamente, lo compara para saber si $1 millón es bueno o es malo, lo compara, pues, con lo normal que vende ese vendedor, que tú ya sabes, ¿verdad? Si llevas años en la empresa o es tu empresa, etcétera, pues si vendió $1 millón, pues normalmente él vende 800,000, uy, pues fantástico, le fue muy bien, ¿no? Sí, pero vamos a suponer que tú eres nuevo en la empresa, eres empleado, te contrataron de gerente general y el primer día te dice tu gerente de venta, el mes pasado vendimos $1 millón. Y tú dices, $1 millón, ¿es poco? ¿Es mucho? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Bajamos? ¿Subimos? Si no supieras, si no tuvieras un valor referencial, de nada sirve que te diga $1 millón. Pues puede ser mucho, puede ser poco. Entonces, esa es la importancia de tener un comparativo. Creo que es algo obvio y créanme que en muchas reuniones de ejecutivos de empresas y todo eso, no está la meta o no está el comparativo. Y aquí ya cuando lo vemos en una gráfica, ejemplos irreales, simplemente así de ejemplo, puse las ventas mes a mes de los últimos 6 meses y entonces ahí están las ventas. Y uno lo ve así nada más. Sí, ya cuando menos tienes un comparativo, dices, en diciembre, el último mes, pues vendí más que en noviembre, fue el mejor mes del año. Entonces, empiezas a sacar ciertas ideas, ciertas conclusiones, simplemente porque estás comparando este con este. Es un comparativo, pero no necesariamente es el mejor comparativo. Mejor sería si además está una línea del presupuesto. Vamos a dejarlo aquí simple y sencillo de que el presupuesto es fijo. Puede haber presupuesto variable, o sea, que cada mes tenga diferente presupuesto, pero hagamos las cosas simples ahorita. Ya cuando veo el presupuesto que teníamos, digo, oye, pues nunca lo logramos, solo en diciembre se logró el presupuesto, o sea que, pues no logramos la meta, no se ve que hayamos hecho las cosas bien. Algunos meses estuvimos muy cerca, otros meses no tanto. Pero lo que quiero transmitir es que ya el presupuesto, que es un comparativo, es un referencial, te dice algo, te ayuda a analizar mejor. Ahora, todavía más, ¿qué tal si la meta es distinta mes a mes? Puede ser que sea distinta porque a lo mejor tienes un negocio cíclico, porque habías planeado que en noviembre ibas a cerrar una oficina, no sé, ¿verdad? Entonces ya ves la meta y entonces ya el análisis es diferente porque hoy en julio nos fue súper bien, mucho mejor que la meta. En agosto nos fue muy bien, pero en septiembre no tanto. ¿Por qué? Porque deberíamos ir así, según la meta, ¿verdad? En octubre, ok, la logramos, nos recuperamos. En noviembre, ¡ay, muy justos! Oye, pero ¿qué pasó en diciembre? Fantástico diciembre, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos de bueno, etcétera? Entonces, ya al tener la meta, un comparativo, te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Y cuando hablo de un comparativo, puede ser una meta, puede ser un presupuesto, puede ser un benchmarking. Digo, aquí estoy hablando de ventas, pero ya dijimos que indicadores, puede haber indicadores de nivel de servicio, de costos, de gastos por sucursal, diferentes tipos de indicadores, ¿no?
una referencia de la competencia o algo, o a veces el mismo periodo anterior o el mismo periodo del año anterior. Cuando las ventas son muy cíclicas mes a mes, de nada te sirve comparar con el mes anterior, sino con el mismo mes del año anterior a veces es útil. O a veces cuando tienes un vendedor nuevo, pues lo comparas con el mismo vendedor que tenía esa ruta, llamémosle así, o esos clientes. Entonces, puede haber diferentes valores referenciales, ¿verdad? Lo más típico es una meta o un presupuesto. Pero aquí lo que quiero transmitir es, si no existe una meta o una referencia, no se pueden sacar las mejores decisiones o las mejores conclusiones de un indicador. Elemento fundamental número 2, que se exprese claramente la unidad de medida. Y a veces esto se oye muy obvio, muy simple, pero yo he estado en muchas reuniones y he conocido muchos indicadores que te mandan. ¿Y qué es lo que pasa? El que hace la información, el que genera el indicador o el tablero de control, el balance scorecard, como se pueda llamar, pues normalmente ya tiene un modus operandi, ya tiene una inercia que hace que él ya entienda los datos. O el gerente del área que maneja la información, puede ser que se la pase su asistente o algo, pero el líder del área, pues conoce, sabe, él simplemente ve Pedro Gómez y sabe que es el vendedor que atiende a los negocios que están en la colonia del Valle, por decir algo. Ah, entonces él ya tiene una referencia. Entonces, pero si no lo tenemos, si lo ve alguien que no, o sea, a lo que voy es que por eso se cometen errores la gente que hace la información porque supone cosas que ya las conoce, pero cuando se lo presentas a alguien más, eso puede generar errores. Vamos, por ejemplo, si yo les presento estos números, que nada más dice mes, ventas, que son los mismos de la gráfica pasada, cualquiera puede preguntar aquí, bueno, ventas, esos son kilos, son cajas, es dinero, está en dólares. ¿Qué son esos números? Porque dependiendo de la unidad que sea, podemos sacar diferentes conclusiones, ¿verdad? Más allá de que te dice que el mejor mes fue diciembre o algo, pero pues tan solo la unidad medida, si no está clara, te genera ruido. No es lo mismo que ya diga ventas US dólares. Ah, bueno, ya cuando menos sé que son dólares, ¿no? Ahora, aquí en el tema de la unidad de medida, antes de poner la siguiente gráfica, no es solo poner la unidad de medida, no es solo poner, pues son dólares, o son kilos, o son cajas, o son envíos, lo que sea, sino también entender que sea la unidad de medida más equivalente, le llamo yo, de comparado, de analizar, o la más útil, si le queremos llamar de esa manera. Porque, ¿qué pasa? Uno puede decir aquí, oye, pues sí, y ya vimos que con respecto a la meta, diciembre fue el mejor mes, y mira, y en general, si fuera una venta que fuera estacional, pues nos fue mal en noviembre, habría que ver qué pasó en noviembre, fue el peor mes. Oye, pero recuperamos diciembre, excelente, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo veríamos por vendedor? Y entonces tú tienes aquí los meses, las mismas ventas, pero te pones aquí, pero pones en la gráfica el número de vendedores y entonces divides ventas por vendedor, promedio simple por vendedor. Y mira la gráfica que pudiera dar, ¿verdad? Estamos hablando de ejemplos hipotéticos, pero que ustedes lo pueden traducir a su negocio o a su forma de trabajar. Uno dice, pues es que aquí tuve 5 vendedores, cada uno vendió tanto. Mira cómo el peor mes fue septiembre, ya no noviembre, y mira cómo noviembre fue el mejor mes. ¿Por qué? Porque hubo nada más 3 vendedores. Por eso fue que vendiste menos. Ahora, ¿por qué nada más hubo 3? Bueno, habría que analizar, ¿no? Pues les dieron COVID o nos renunciaron 2 de un momento a otro, se fueron a otro lado, les dieron más dinero, no los pudimos reemplazar en el mes. 400,000 cosas pueden pasar, ¿no? En la vida real. Pero el chiste aquí es que noviembre, cuando lo ves por vendedor, fue el mejor mes. Entonces, no podemos decir que fue un mal mes. Fue un mal mes, sí, para la empresa. Ok, sí, para la empresa sí. Pero pues, no le puedo exigir a un vendedor que venda el doble de lo que vende normalmente, porque pues, es difícil, ¿verdad? Sí. Entonces, ya tomo aquí otras decisiones. Ya no digo, no, estuvieron mal los vendedores en noviembre. No, lo que pasa es que no hubo vendedores, hubo menos vendedores. Entonces, cuando hablo de la unidad de medida, no es solo mostrarla, ayuda a entender el indicador, sino también entender cuál es la mejor. Puede haber muchas maneras de desglosar un indicador y también ahorita lo vamos a ver más adelante, pero entender cuál es la más útil o yo le llamo la más equivalente, comparable para que uno pueda tomar mejores decisiones, ¿no?
Tercer elemento fundamental en los indicadores, que se pueda ver una tendencia. Y cuando uno habla de tendencia, un streak, dirían los gringos, es cuando uno ve mínimo 3 periodos. Si un indicador lo mides por hora, pues cuando menos las últimas 3 horas. Si un indicador lo mides diario, cuando menos los últimos 3 días. Si un indicador lo mides mensual, pues que se vean cuando menos los últimos 3 meses, o si es semanal, etcétera, ¿no? Mínimo 3 periodos. Si puedes ver más periodos, fantástico. Y aquí es donde entro, por ejemplo, ¿qué pasa si yo veo las malas ventas de diciembre? Te presentan, las ventas del mes pasado, mira, el real fue 1 millón. Y como dijo D.B. Watson, aquí está la meta, 800,000. Nos fue muy bien. Vendimos más que la meta. Ok, excelente. Poniendo unos números que yo nada más veo ese mes. Pues sí, pero vamos a suponer que la meta era fija mes a mes 800,000. En octubre vendiste 1,400,000, en noviembre 1,200,000, en diciembre 1 millón. Sí, vendiste más que la meta, pero algo está mal. Si la meta era vender lo mismo todos los meses, ¿por qué no te mantienes vendiendo 1,400,000 en lugar de 1 millón? Entonces quiere decir que estamos perdiendo 400,000 pesos, dólares, cajas, lo que sea, bueno, en este caso dólares de venta. Entonces ya es otro análisis, ¿verdad? ¿Por qué están bajando las ventas? Suponiendo que fueran unas ventas que fueran parejas, muy parejas en los meses, ¿verdad? Que no hubiera tanta variabilidad en los meses. Ese ya es otra pregunta que no te harías si no ves la tendencia. Si nada más ves diciembre, si nada más ves diciembre y dices a todo dar, tranquilo, vamos bien, excelente. No, realmente hay que estar preocupados si estos fueran los números, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos para abajo. Habría que analizar las causas de por qué. Ahora, estos mismos datos, vendimos 1 millón, perdón, estos mismos datos, esta misma meta era 800,000, pero cambiémosle. Vamos a suponer que vendimos nada más 650,000. Uy, pésimo mes, nos fue muy mal, sí, tu vendedor o tu gerente de ventas dice, sí, jefe, es que ha estado difícil, que el COVID, que no sé qué, y 400,000 excusas que siempre podemos poner los humanos. Pero al momento de ver la tendencia de los últimos 3 meses, estoy hablando de otro ejemplo, ves que si la meta era fija 800,000, pero vienes de vender de 400 a 500 a 650, oye, no estamos tan mal. Digo, si es el mismo mercado, si se pueden comparar meses, los mismos meses, y por algo la meta eran 800,000, suponiendo que la meta estuvo bien fijada, bien analizada, bien estudiada, uno dice, pues no vamos tan mal, al contrario, felicidades. Oye, si venías de 400,000 y ya vendiste 650,000, pues es un 30% más de venta. Ok, no has llegado a la meta, bueno, la pusimos muy difícil, lo que sea, pero vamos bien. Esa es la diferencia cuando uno analiza un indicador o no, si tiene la tendencia. O sea, eso más bien, eso es la importancia de tener periodos anteriores equiparables para que la tendencia te dé información. ¿Ok? Cuarto elemento que debe tener un indicador, y yo le llamo tener presente la descomposición de la unidad. ¿Qué significa eso? Vamos otra vez al ejemplo y estoy tratando de hacerlo lo más simple, lo más directo. Obviamente lo importante aquí es entender el concepto, ¿verdad? Los conceptos. Vamos a suponer que vendimos 650,000 dólares en el último mes y la meta eran 800. Uno dice, oye, pues estoy mal, ¿verdad? Está la cuestión difícil, no se puede, está complicado, etcétera, etcétera, y uno da en 1000 razones, ¿verdad? Bien, ok. Pero espérame, vamos a descomponerlo por vendedor, por eso hablo de descomponer. Y nos damos cuenta que los 5 vendedores que tengo, o los 4, perdón, que vendedores que tengo, ok, vendieron los 650. Estos 650 es la suma de lo que vendieron los 4 vendedores. Juan vendió 350, Pedro, Jaime, Antonio. Y vemos que Juan vendió 350, vendió la mitad de los 650,000, bueno, un poquito más de la mitad, los vendió un vendedor. Pedro vendió 180, entre estos dos ya llevo el 80% de la venta. Oye, ¿qué está pasando con Jaime y Antonio? Suponiendo, digo, estamos tratando de hacer aquí las análisis simples, ¿verdad? De que los 4 deberían vender lo mismo, ¿verdad? Vamos a suponer que tienen cada uno un estado equitativo o una ciudad equitativa, ¿verdad? Y que deberían vender lo mismo, ¿verdad? Para que entendamos el concepto. Entonces, uno dice,
Oye, espérame, me fue mal, pero por 2 vendedores. No es que todos estemos mal o todos estén mal. Hay que ver qué está pasando con Jaime y Antonio. ¿Cómo puede ser que Juan vende 350,000 y Antonio vende nada más 50,000? Pues, ¿qué está pasando? Entonces, no es a veces los errores que se cometen es que uno toma la totalidad y la totalidad dice estoy mal. Sí, pero hay que descomponerlo para ir un poquito a la raíz del problema y poder tomar las acciones que me ayuden a mejorar esa totalidad. Porque la totalidad, en este caso, son de 4 vendedores. Y repito, 2 vendedores venden el 80%. Es el típico Pareto, que es muy útil siempre hacer un análisis de Pareto que te dice que el 80% de los resultados normalmente vienen por el 20% de las causas, ¿no? Y acá simplemente cuando uno lo ve gráficamente, lo que vendió cada uno y el acumulado de porcentaje. Haciendo un brevito paréntesis, yo siempre recomiendo los indicadores en lugar de tabla, siempre que sean por gráfico. El gráfico ayuda más, es más ágil ver una tabla, una gráfica sobre todo de columnas o de barras o de pie, que simplemente ver la tabla de datos, ¿no? Es mucho mejor siempre cuando se pueden poner gráficos. Entonces, cuando hablamos solo de ventas, solo hablando de ventas tal cual, se pueden analizar, obviamente, dependiendo del tamaño de tu empresa, ¿verdad? Dependiendo de tu base de datos, dependiendo, ¿verdad? de qué tanta información poseas, se pueden analizar por país, o sea, cuando hay empresas que tienen en varios países, o por región, o por zona, o por el canal me refiero a los restaurantes, los hoteles, o el canal mayorista, el canal minorista. Entonces, hay que saber, o por agencia, ¿qué pasa si de repente vamos a hablar que tienes 3 sucursales? Tu negocio tiene 3 sucursales allí en Nuevo León, en Querétaro, donde estés, en México. ¿Y qué pasa si una sucursal la remodelaste y le metiste mucho marketing porque pues había que darle un impulso? Y entonces tú ves las ventas y en general ves, vamos a poner que las ventas andan bien. Y cuando las desglosas por agencia, ves que la agencia donde le metiste más dinero, más publicidad, más esfuerzo, es la que peor desempeño tuvo. Entonces ya es otro el análisis. No es de que las ventas van bien. No, van bien en general, pero va mal en esa agencia. Entonces hay que meterse a esa agencia a ver qué está pasando porque no está funcionando el marketing, si lo están haciendo bien, etcétera. Entonces, ese es el principio de la descomposición y lo puse aquí. Todo indicador que se pueda desagregar, sería la palabra, que casi cualquier indicador se puede desagregar, a menos que tú seas tú solo en tu negocio, porque pues entonces nada más eres tú, ¿verdad? Y tú eres el único que vendes, pero aún así si vendes varias cosas, pues lo puedes desagregar en las varias cosas, por producto, por familia, etcétera. Todo el que se puede desagregar, que se desagregue en partes más pequeñas, hay que mostrarlo siempre desagregado, es lo que pongo, ¿verdad? Porque es útil para tomar decisiones. Ahora, si tienes un negocio mediano, grande, donde hay muchos vendedores, varios productos, varias agencias, tú dices, oye, Daniel, a veces en una filmina no caben tantos. Bueno, pones la descomposición más importante, la más útil. También depende del nivel jerárquico en la organización, pues qué indicadores puede ver el líder, gerente general, director general, qué indicadores ve el gerente del área, qué indicadores ve el supervisor. Obviamente, dependiendo del nivel, pues más a detalle se va entre el nivel jerárquico, entre más arriba hacia el nivel jerárquico, pues son indicadores más globales, pero aún siendo globales, es bueno desagregarlos para poder tomar información útil, ¿no? Ese es el elemento fundamental número 4. Número 5, y para mí el más importante de todos, y normalmente el que nunca se utiliza. Y estoy hablando no de pymes, no de pequeñas y medianas empresas, estoy hablando de grandes empresas multinacionales. Ahorita me voy al número 5. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de consultoría con empresas como Kimberly-Clark, un monstruo como Walmart, como PepsiCo, empresas mundiales, donde tampoco a veces manejan lo que les voy a decir, que se tenga un análisis de las causas y las acciones. A ver, ¿qué significa eso? Que el que lo va a presentar, el líder o tu vendedor, el que lo va a presentar, no se trata solo de ir y mostrar cifras
y a lo mejor bien diseñada, sí tienen la meta, tienen una tendencia, la trae bien con su descomposición, está clara la unidad de medida, puede ser que todo eso esté muy bien. Y que a lo mejor te dé una buena explicación cuando tú le dices, oye, ¿por qué bajaron las ventas en esa región o en ese producto? Y te da una buena explicación, está bien. Pero ¿qué pasa un año después cuando a lo mejor ese vendedor ya no está? Nadie somos eternos en este planeta, ¿no? Ya no está. Y entonces, el mismo mes del año pasado vendiste más con el vendedor anterior. Entonces, al nuevo vendedor le pregunto, ¿y qué pasó el año pasado? Él te va a decir, no, pues yo no sé, yo no estaba. Vamos a suponer que el año pasado se vendió mucho más y este se vendió menos. Lo que quiero transmitir es que no hay un sistema de información en el cual te quede la evidencia de qué fue lo que pasó, para bien o para mal, sobre todo para lo malo, ¿verdad? ¿Por qué bajaron las ventas? ¿Por qué hubo problemas? Si queda registrado en un sistema, en un formato, pues te va a ayudar también al análisis, a entender por qué el año pasado pasó algo y ahora no. Estoy suponiendo que el año pasado estaba otro vendedor. Entonces, por eso es importante que cuando uno hace un indicador, normalmente uno maneja mucho Excel, digo, el Excel es fabuloso para estas cosas. Hay softwares, ClickView y muchos softwares que manejan, pero con el Excel es más que suficiente. Hasta en las grandes corporaciones yo utilizo el Excel. Entonces, que haya estos dos cuadritos que ustedes ven aquí abajo. Análisis del indicador y acciones a realizar. Independientemente de la gráfica, ¿verdad? No importa la gráfica aquí, puede ser cualquier gráfica de indicador. Aquí dice análisis de indicador. En la semana pasada hubo un bloqueo en la carretera Urabá, un lugar en Bolivia, y no se pudieron entregar varios paquetes. El vendedor de la región norte se enfermó y solo pudo llegar al 80% de su cuota. La capacitación de la línea exclusiva aún no se realiza a todos los vendedores. Se está poniendo algo de las causas que hicieron que a lo mejor no se cumpliera una meta o no se llegara a un resultado. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que el que va a presentar el indicador haga un autoanálisis. Porque yo he estado en muchas reuniones, y se los digo de verdad, en donde el gerente le pregunta al vendedor o al gerente de ventas o al líder del área, oye, ¿y qué pasó en la línea de blancos? ¿Por qué no se cumplió la meta? Sí, todas las cumpliste. ¿Y en blancos por qué no se cumplió? Y el vendedor o el gerente o el líder de esa línea le responde, ay, ¿sabes qué? No sé. Buena pregunta. La respuesta típica, buena pregunta. ¿Cómo que buena pregunta? Pues que no te pusiste a analizar la información. O sea, vienes aquí nomás a decir lo bonito y ya. Y entonces, cuando uno hace un sistema me refiero a una mecánica, ¿verdad? No estoy hablando de software, no estoy hablando de software, una mecánica, una metodología de qué debe presentarte, hablando de indicadores, ¿verdad? Tu gerente o tu vendedor, si tú le dices, mira, tiene que ser así, este es el formato, aquí pones esto, aquí pones el otro, pues entonces lo tiene que hacer. Y entonces, si tú le pones que tiene que, cuando vaya a presentar en el PowerPoint, ¿verdad? Que tiene que poner cuál es el análisis de las causas de lo que no se cumplió, entonces él se va a obligar a analizar, a ver, sí, acá estuvo bien, pero en el sector de medianas y pequeñas empresas, ahí no logramos la meta. O en la colonia, en la región de Guadalupe, ahí en Nuevo León, no logramos la meta. ¿Por qué? Y entonces él, antes de ir a presentar al comité, a la reunión o a ti, a tu oficina, digo, siendo tu jefe, su jefe, pues primero analiza, le pregunta al vendedor de Guadalupe, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué el mes pasado no me dijiste? ¿O qué? No, pues es que se cayó el cliente aquel, acuérdese que nos iba a pedir y a la mejor nos pidió y nos pasó el pedido para el siguiente mes. Ah, bueno, qué listo. O no, bueno, lo que sea, y gustes y mandes, llovió muchísimo y fue cuando se inundó y entonces, Entonces ya esa persona viene analizado y pues te explica. Ahora, y no solo es analizar las causas, ¿cuáles son las acciones a realizar? Y eso te lo tienen que traer ya. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo también he estado en reuniones, ¿verdad? O en mis empresas, en mis negocios, donde de repente, sí, te analizan. No, es que lo que pasa es que el cliente nos pidió de último momento y entonces ya no alcanzamos a llevarle, porque como los despachos tienen que ser antes de las 5 de la tarde, y ya el cliente no se esperó y entonces fue a comprarle la competencia. Está bien, ok, ese es el análisis. ¿Y qué vas a hacer para que eso no vuelva a suceder? Hablando de que no se vendió, ¿verdad? O de que hubo un problema. ¿Cuál es tu propuesta de acciones o qué acciones ya estás haciendo
para que la próxima vez el cliente no suceda eso y sí le podamos vender. Porque si no, ¿de qué sirve nada más decir lo que pasó? Pero lo importante, a final de cuentas, el pasado no lo podemos cambiar, lo importante es de aquí a futuro, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer para que eso no vuelva a suceder? Entonces, eso es lo importante de esto, que analizas las causas y pones qué acciones vas a realizar. Aquí en este caso era un ejemplo verídico, buscar vendedores en la región del sur de Urabá para que de ahí salgan hacia sus rutas y no tengan que cruzar el puente para venir a la oficina. Era una situación real, un puente en una ciudad en Santa Cruz, Bolivia, y digo, yo ya no lo mencioné a detalles, Ciro habló de que creo que he estado en varios países, he vivido en 6, 7 países de Latinoamérica, entonces por eso hablo de Bolivia, he vivido en Chile, pero he hecho muchos proyectos en Bolivia, en Paraguay, en Colombia, en Ecuador, Perú, etc. Y entonces, a lo que voy es que esta zona de Urabá existe en Bolivia, entonces hay un puente que se había colapsado, etcétera, etcétera. Pues consigamos un vendedor allá en la zona para que no tenga y que salga la ruta primero allá, no tenga que venir a la oficina, etcétera. Era una posible solución. Mientras cuando no colapse el puente, bueno, va y viene, va y viene. Y si el puente colapsa, como él vive allá, pues allá tiene que amanecer, etcétera. Era una solución, o se terminará de capacitar la fuerza de ventas esta semana. Es una acción para decir, es que no hemos capacitado a todos los vendedores, por eso no han podido vender tal producto, pero esta semana vamos a terminar. Entonces, créanme, es muy importante, más allá de los números, es muy simple, sí, ponle una meta, pues que se vea la tendencia, a lo mejor ustedes ya manejan en muchos indicadores, que esté la meta, que esté la tendencia, que esté clara la unidad, esas son cosas teóricamente básicas, pero créanme que luego a veces no se tienen tan claras y no se usan. Pero bueno, vamos a suponer que todo eso está, que la descomposición, que se haga por familia, por vendedor, por zona, por región, etcétera. Pero tengan presente que es muy importante también el análisis de causas y acciones. Ahí es donde se enriquece la conversación, porque los números son números. Los números, la tabla de números, la tabla dinámica, el sort, lo que puede hacer el software, eso es un clic. Si tú tienes un software y un Excel que haces copy-paste, le das a la tabla dinámica, refresh o actualizar, y ya. Lo que hace el ser humano es el análisis de las causas y las posibles acciones. Eso no te lo da el Excel, eso no te lo da SAP, eso no te lo da JD Edwards, eso no te lo da el software. Eso te lo da alguien que analiza solo o con su gente, ¿verdad? Digo, en una reunión, en un diálogo, ¿verdad? No digo que el gerente de venta tenga que saber todo, a veces no sabe a detalle, bueno, se junta con su vendedor, etcétera, etcétera, pero eso lo hacen los seres humanos, porque los que tomamos las decisiones somos los seres humanos, el que va a tomar la decisión eres tú como líder o gerente o dueño de tu negocio para saber qué hacer para que el próximo mes no te pase lo del mes anterior, hablando de los resultados donde no hayas conseguido la meta o el resultado deseado, ¿no? O el desempeño deseado. Entonces, básicamente, esos son los 5 elementos fundamentales que yo le llamo de un indicador de desempeño. Y aquí se los comparto otra vez. Tener un comparativo, que normalmente es una meta o un presupuesto, pero ya dije, puede ser un benchmarking, o sea, la misma referencia de la industria, del mercado, o puede ser el mes pasado. Que esté clara la unidad de medida, y no solo clara, sino que sea una unidad de medida útil de información. Ya vimos que ventas, a veces simplemente ventas global no necesariamente es la mejor, sino ventas por vendedor o ventas por producto, si es que, o por agencia. Que se vea la tendencia, acuérdense del principio de la descomposición por producto, por vendedor, por familia, eso es importante verlo, y el tema de análisis de las causas y las acciones. Cuando todo eso, y yo siempre le digo a mis consultores en la empresa, cuando todo eso realmente uno lo entiende y lo hace, un indicador bien diseñado siempre debería ser autoexplicable, que no me lo tengas que explicar. Si ahí está claro la venta mes a mes, está clara la meta o el presupuesto, está claro cuáles son los últimos meses, los resultados, está claro, me pusiste ahí una grafiquita descomponiendo y además me pusiste las acciones. Oye, fantástico, nos ahorramos mucho tiempo, mucha explicación, vámonos directo al grano. A ver, ok, ya entendí, ¿cuáles son las acciones? Tal. A lo mejor en algunas tú como jefe o como gerente o como director del área necesitas
tomar, o sea, él está esperando de ti una aprobación, un visto bueno. Ah, bueno, listo, vamos a esto. Ah, vas a hacer esto, que necesitas que te apoyemos en la logística. Ah, ok, que sistemas te haga un reporte. Ah, perfecto. Y ya, o sea, y entonces discutimos las cosas más importantes, no discutir, oye, ¿y qué unidad es? Ah, no es que son kilos, pero ¿por qué pones kilos? ¿De qué nos sirve kilos? Porque a final de cuentas los precios son distintos para los kilos que vendemos, o sea, no es lo mismo vender el kilo rojo que el kilo verde, entonces yo necesito ver tanto los kilos, pero también los pesos. Ah, no, pues se lo traigo para mañana, jefe. No, pues ya perdimos el tiempo, ¿no? Yo que estaba esperando esa decisión para ya tomar esa información para tomar decisiones. Entonces, yo le llamo autoexplicable a eso. Cuando un indicador está bien diseñado, se explica solito. Yo siempre a mi gente, a mis consultores y a los clientes les digo, eso debería estar autoexplicable. Hay que hacerlo como para tontos, para que el que lo vea lo entienda. Ah, venden kilos por hora, tienen 4. ¿Sí me explico? Ya que al final le puse lo que, digo, esta presentación, con gusto yo se la mando a Ciro y es para compartirla si les interesa. Yo puse aquí un poquito más el decálogo para que un tablero de control o un tablero de indicadores sea útil y funcione. O un balance scorecard, como a veces se llama. Número 1, que se mida algo realmente valioso. O sea, es decir, no voy a medir, no, pues el número de horas que el guardia, el vigilante pasa caminando. O sea, hay que medir algo que valga la pena, ¿no? Por eso en una palabra le llamo aquí valioso. O sea, ¿cuáles son los indicadores realmente valiosos para tu negocio? Número 2, que se tenga una meta, ya hablamos de eso. Número 3, que esté clara la unidad de medida y que sea la más equivalente posible, que se pueda comparar en los meses, no como dijimos de que hay diferentes vendedores, entonces no puedo comparar ventas globales, enero con octubre, nada, porque son, etcétera. Que la tendencia, que se pueda ver la descomposición y que presente un análisis. Esto es lo que les acabo de mostrar ahorita en la charla. Ahora, que estén definidos sus responsables, forma y frecuencia de elaboración. Es decir, ese indicador, quién lo tiene que hacer, cómo lo debe hacer en Excel, en el sistema que tengan, y la frecuencia de elaboración, diario, semanal, mensual, por hora. Hay indicadores que se manejan por hora. Que esté debidamente validado y comunicado con los involucrados, que todos los involucrados conozcan el indicador. A mí me ha tocado muchas veces que está el gerente de ventas y luego el vendedor dice, pues yo eso no lo había visto. Yo no sabía que a mí me medían el número de visitas o la efectividad. A mí me pedían cuántas visitas hice. O sea, no está empoderado el vendedor o el gerente de ventas con todo su personal para que todo mundo sepa qué es lo que se mide y por qué se mide. Porque si la gente sabe por qué se mide y qué es lo que se mide, pues seguramente van a buscar cumplir, ¿no? El número 9, que se actualice con disciplina. Esta es otra cuestión muy importante que a veces los indicadores están, sí, te paso, estamos hoy a 28, 29 de enero y te paso apenas lo que pasó hasta el 15 de enero, la última quincena. No, o sea, hay que tener la disciplina de actualizarlo, ¿no? A como se haya acordado, con qué frecuencia. Y número 10, que se ha presentado en un comité o en una reunión, que puede ser una reunión de 2, ¿verdad? No estoy hablando de reunión de 40 personas, no. Puede ser una reunión de 2, tú con tu subordinado, o puede ser una reunión de varios, ¿verdad? Y que ayude a tomar decisiones. Ahí llegamos a lo más importante, que fue con lo que empecé esta charla, ¿no? Pues, ¿para qué sirve medir cosas? Para tomar decisiones. Si no, pues, medir por medir no tiene caso. Por eso, número 1 es que sea algo valioso, que sea algo útil, que sea algo que yo necesite ver en el negocio. ¿Para qué? Pues al final para tomar decisiones, pero para tomar las mejores decisiones necesito que tenga una meta, unidad de medida, tendencias, composición, análisis responsables, que esté comunicado y que haya disciplina en la información. Eso es básicamente lo que les quería compartir el día de hoy. Bueno, más o menos me tomé como unos 40 minutos, que era lo que habíamos hablado. Aquí pues nada más, bueno, Ciro, Ricardo ya me conocen en LinkedIn, estoy como DB Watson, ya les puse ahí mi página, mi blog y bueno, mi correo y ahí está mi celular. Eso es básicamente lo que les quería compartir. No sé, Ciro, te cedo la palabra, no sé qué es lo que siga. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante. Es el momento de resolver las
dudas, preguntas, así que bienvenidas. Cualquier duda, pregunta que quieran hacer, ya sea si la quieren escribir aquí en el chat o si alguien quiere levantar su mano y compartirla, pues excelente, ¿no? Bienvenidos. Pues voy a empezar, Daniel, aparte de agradecerte, muy clara, muy fácil de entender tu charla de los KPIs, que a mí el punto número 5 sí me dejó pensando que nos va a ahorrar, o a mí me va a ahorrar aquí en la empresa, pues muchas horas, ¿no? De discusión en las juntas, porque a veces ahí perdemos mucho el tiempo, ¿no? En ese tipo de cosas por no tener el punto 5 muy claro a todos. Entonces, muy padre. Oye, mi pregunta sería, me ha pasado que a veces andamos haciendo nuestros KPIs, hacemos nuestro tablero de control, el famoso dashboard, y a veces le empezamos a meter y a meter y a meter KPIs, y quizás a veces terminas con muchísimos KPIs, ¿verdad? Y terminas haciendo otro dashboard del dashboard, porque son tantos que empiezas a ver que algunos ya no le encuentras sentido, no te acuerdas ni para qué eran, etcétera. Entonces, ¿cómo hacerle ahí para cuidar que no abusemos, ¿no? De los KPIs? Sí, y es una excelente pregunta, Ciro. De hecho, mira, yo tenía aquí una filmina, estoy poniendo otra vez mi presentación. Sí, aquí está, que la oculté, pero la voy a poner. No sabía cuánto me iba a tardar y todo eso, que iba a mostrar un dashboard de una empresa real donde típicos a veces que aquí está el indicador, el responsable, el cumplimiento a la meta, luego está el mes del año pasado, el mismo mes, el mes anterior, el objetivo, y lo que tú dices, otro indicador y otro, y luego a veces uno se pierde, y cuál miro, a ver, y este rojito, aquí está el rojo, pero mira, pero este bajó un 10%. Entonces, mi respuesta es, número uno, eh, hay que sentarse y ver, a ver, yo soy el gerente general, digo, suponiendo, yo soy el gerente general, ¿qué indicadores son los principales? Hay que ir de lo macro a lo más detallado. Pues las ventas, el costo, el nivel de servicio, los reclamos de los clientes, vamos a poner. Y esos son los que tengo que poner sí o sí. Uno es definir, o sea, y por cada nivel puede haber más indicadores o más detalle del indicador. Y número dos, por cada nivel en la organización, ¿verdad? Si tienes más personal o más capas en tu organización. Y número dos, Ciro, otra manera de reducir los indicadores es, algunos se miran diarios, otros se miran semanales, hay otros que se miran mensuales. Por ejemplo, a veces hay indicadores de inventario que dices, ¿para qué los mido todos los días? Lo importante es ver en el mes cuánto salió, cuánto quedó inventario, por decir algo, ¿no? Entonces, o sea, es muy importante lo que está diciendo y un criterio es, primero, entender cuál es lo básico. Yo ahorita les hablé de 5 fundamentales como indicador, como elemento del indicador, pero hay más elementos, ¿verdad? Al final hablé de más. A lo que voy es, primero, definir cuáles son los básicos en cada posición o tú como dueño de tu negocio, cuáles son los básicos y cuáles son otros indicadores que son útiles y hacer como un dashboard de los básicos y los otros tenerlos aparte en Excel y a lo mejor sí mirarlos, pero 15 días o cada mes. No digo que no sean importantes, pero ya tienes los que son más importantes, que eso sí a lo mejor los vas a mirar diario o cada semana, ¿no? Y mientras esos se comporten bien, los importantes, pues tu negocio va a estar bien, ¿verdad? Y lo otro ya es afinar detalles, ¿no? Esa sería mi recomendación. No sé si hay algún otro comentario. Muchas gracias. Y la verdad, a ver, yo pido la palabra. La verdad es que a veces se abusa de los indicadores que ya no indican nada, finalmente ya no indica nada, ¿no? Y el problema es dejarlos a nivel indicador, es decir, que sigan siendo indicadores del rumbo que llevas, y si tienes claro cuál es el rumbo al donde debes de llegar, pues lo más probable es que te vayas acercando, ¿no? Yo recuerdo algún cliente que tuve que contrató un matemático. Era una industria difícil, era una industria de cines. Contrató un matemático para poder entender la explotación de los números, y ya después de 3, 4 meses el cuate ya más o menos había aprendido a interpretar el comportamiento de los datos, y a lo mejor después de 6 meses les empezó a entregar migajitas de resultados ya cuando el agua la tenían en el cuello, ¿no? También tiene que ser prácticos, ¿no? Claro. Te tienes que basar en lo que tienes, ¿sí? Y si no lo tienes, bueno, pues empieza a buscarlo tantito, poco a poco, pero en lo que tienes, básate para poder saber si vas con el rumbo adecuado a la meta que te propusiste, ¿no?
Claro, Era Ricardo. mi comentario. No, muy importante lo que dices. Hay gente que se pierde en la información. Yo he conocido, digo, también gente que les encantan las bases de datos y les encantan las información y se pierden con tal las dinámicas y te mandan la información. Mira, aquí está por producto, por mes, por día, por hora. Y a veces uno dice, ¿y cuál es la conclusión? Porque hay mucha variabilidad. Entonces, yo sabes qué hago. A ver, he hecho muchas veces, Ricardo. A ver, hablo con el gerente de planta, vamos a salir un poquito de ventas, ¿verdad? Y hablé mucho de ventas porque, bueno, es más lo que ustedes se dedican, pero puede ser en ventas, también lo hago, pero en planta, por ejemplo, a ver, olvídate de los indicadores que manejas ahorita, yo les digo. Dime, vamos a poner que este es el primer día en la empresa para ti, tú como gerente de planta, pero ya la conoces, obviamente ya la conoces. Vamos a poner que no existe información, no existe. ¿Cuáles son los indicadores principales o básicos que quisieras ver? Agarramos un papel, una hoja en blanco. Yo casi todo siempre lo agarro con un papel y un lápiz. Hoja en blanco. A ver. Pues yo quisiera ver el nivel, el cumplimiento al programa de producción. Bien. Y quisiera ver el porcentaje de desperdicio. Bien. Y quisiera ver los tiempos muertos de la máquina. Bien. ¿Está? Listo. Y luego veo, a ver, listo. A ver, ¿y de estos cuáles ves? No, pues nada más estos dos. ¿Y los otros tres? Por lo que tú decías ahorita, que a veces hay unos que sí están, no están. Está bien, o sea, tú decías ahorita, enfócate en los que están, pues claro, cuando menos mide lo que están, pero a veces ni siquiera lo importante está. Entonces, como que, digo, si es un juego de las dos cosas, ¿verdad? Si algo es importante, ¿por qué no lo mides? Y claro, y lo que mides, o sea, porque para terminar la historia relacionado con lo que tú dices es, bueno, listo, estos no los tienes. Ahora, ¿cuáles tienes? ¿Qué tanto mides que no me los dijiste? Pues sí, medimos no sé qué cosas, los cambios de setup y medimos esto y medimos, ¿y eso por qué lo mides y para ti no es importante? Que es lo que tú estabas diciendo ahorita. Entonces, eh, el tema de la información y con tantas bases de datos y lo que ha crecido el tema del software y todo eso, y con lo que te venden los softwares, y no, que mira, vas a poder, y aquí te van a salir gráficas y nomás le das clic y te aparece aquí la línea de tendencia, y no digo que no sea malo eso, es bueno. El problema es que los humanos nos hacemos flojos, o nos hacemos de que, no, pues eso te lo da el software, no, pues eso, no, pues hay que ponerle inteligencia, ¿no? O sea, lo que yo decía, ahora tú eres el que decides qué quieres, cómo lo quieres ver, si quieres ver en grafiquita, en pastelitos, o lo quieres ver así, no es que el software te lo da, y luego tú eres lo que lo analizas, ¿no? Digo, ese sería mi comentario a tu comentario. Sí, sí, no, si no tienes el análisis, estás frito, ¿vale? ¿Para qué quieres el indicador? La otra es que en estos momentos de circunstancias excepcionales, tus indicadores pueden estar cambiando constantemente, o tus rangos de tiempo están cambiando constantemente, ¿no? Yo acabo de sacar un indicador de los normales que saco yo, pero de la última semana, que normalmente no lo saco. O sea, ¿para qué me interesa lo que estoy vendiendo la última semana si al final del mes es el resultado que me interesa normalmente? Está cambiando tanto las cosas que a veces es diario o semanal constantemente, ¿no? Y son útiles y después los desechas y los sustituís por otro que te sean más útiles. Yo quisiera comentar algo ahorita, Ricardo, que estás diciendo eso de cómo ir midiendo. Una de las cosas, por ejemplo, yo suelo medir en mi negocio es el nivel de recompra. O sea, esos que ya son mis clientes, si siguen siendo mis clientes, pero justo ahorita con el tema de la pandemia, pues se dio una dinámica totalmente diferente. Y como yo soy un espacio físico al cual tienen que ir y ahorita te están diciendo quédate en casa, pues la recompra se vio totalmente afectada, ¿no? Entonces, esas mediciones que yo solía hacer como para darme una cuenta de para dónde iban mis ventas y cómo se iban a mantener, pues se vieron totalmente trastocadas, porque la gente, si yo sigo en comunicación con ellos, sí siguen con la camiseta puesta, sí tienen ese interés de seguir siendo parte de la comunidad, pero ahorita por esta situación especial que estamos viviendo, pues están resguardados en su casa. Entonces, ahí me cambió por completo, al menos esa métrica, pero no porque esté haciendo yo algo mal, sino porque ahorita hay una situación pues muy especial en el mundo, ¿no? Entonces digo yo, bueno, ¿y cómo cambio esa métrica? Pues no, simplemente ahora yo ya sé que no es porque esté dando un mal servicio o no es porque mis precios
sido fuera de la competencia o algo, es simplemente que en este momento hay otras situaciones afectando a todo el mercado y ahora tengo entonces que empezar a medir otras cosas o tengo que tomar otras acciones, ¿no? Entonces, sí es útil también ver todo el panorama, a pesar de tener ya ciertas mediciones que estamos considerando, pues salirnos un poco para ver qué pasó, ¿no? Sí, totalmente, totalmente lo que dices. Digo, todo con este tema de la pandemia, pues el mundo está patas arriba, ¿no? Y algunos negocios muy trastocados, otros no tanto. Todos los negocios están trastocados, unos más, otros menos, ¿verdad? Yo conozco negocios que les está yendo bien, hay gente, todo el sector del médico, el sector farmacéutico, el sector de alimentos, pues siguen trabajando, esos nunca han parado, al contrario, algunos hasta se les han cuadruplicado los pedidos y todo eso. Pero no significa que no tengan problemas, porque hay problemas operativos, hay restricciones de horario, se les han incrementado los costos de distribución, porque ya no pueden salir a cualquier hora, ya no hay el servicio público para que haya los operarios, los choferes, entonces tienen que encontrar más, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues la realidad es la realidad, la que estamos viviendo, ¿no? Y sí, tú tienes razón, hay cosas que ya no se pueden medir o ya no tienen la misma importancia de medición, o hay otras que cobraron más importancia. Digo, con todo este tema de la pandemia, toda la operatividad de los negocios, pues en general ha cambiado, ¿no? Ha cambiado muchísimo y bueno, así es la realidad, ¿no? Eso es correcto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? No, si me permiten, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Adelante, Fernando. Sí, te escuchamos bien. Gracias. Nada más como para complementar, si me equivoco, Daniel me podría apoyar, ¿no? Pero creo que es muy importante definir muy bien la diferencia entre reporte e indicador, ¿no? Porque realmente mucha gente, bueno, poniendo un poquito de contexto, Daniel, tú lo mencionaste, yo fui consultor de ClickView, ¿no? Entonces me he topado con algunos de estos proyectos. Y me tocaba que cuando íbamos a hacer el levantamiento inicial, les decía, bueno, ¿qué indicadores quieres ver? Y sacaban sus reportes en Exceles y hojas y presentaciones. Y les decía, oye, pues es que eso ya lo tienes. Entonces, ¿para qué lo quieres? Nada más para que se vea bonito. Entonces, es súper importante, creo que yo, apoyándose con el decálogo que me parece una maravilla como lo presentaste, Daniel, eso te puede ayudar a definir muy bien si es un reporte, porque nos la cae la reportitis y queremos tener según toda la información, y compras un software, como se llama el software, y quieres tenerlo todo, pues no te va a servir de mucho, ¿no? El chiste del software es simplificarlo y que te ayude precisamente a eso de tomar decisiones. Entonces, insisto, nada más quería yo complementar, me pareció fabuloso esa parte del decálogo, el que te ayude a definir bien cuál es la información valiosa para tomar decisiones, ¿no? Que no toda la información es valiosa. Y aunque tengas toda la información, también hay que saber acomodarla y verla, ¿no? Y analizarla. Porque pues, muchas veces tienen un chorro de información y tienen a sus analistas de información con sus softwares, pero todas las semanas se dedican a realizar los indicadores o reportes y lo último que hacen es analizar. Es lo último que hacen y tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues eso, felicitarte, Daniel, pues me pareció excelente y fabulosa esa parte del decálogo y creo que todos debemos de adoptarlo y tenerlo muy, muy en cuenta. Gracias, Fernando. No, y tienes toda la razón. O sea, y repito, entre más grande es la empresa, entre más información hay, más sucede lo que tú dices. Es increíble, es increíble. Y luego la gente, al mismo gerente le dices, bueno, ¿y cuál es el indicador? No, pues pásame yo lo que quiero es un reporte de los despachos, que aquí aparezca, a qué hora salió, a qué horas terminó, a qué horas entregó. Y está bien, pero un reporte, pues yo te paso todos los despachos, pero ¿y qué vas a hacer con eso? Normalmente un indicador, cuando uno habla de un indicador, es algo que se puede reflejar en una gráfica de barra, una gráfica de columna. Eso es un indicador, tratando de ser un poquito extremista en la definición, ¿verdad? Entonces, una lista de cosas, una lista de pedidos, pues es una lista, un informe, un reporte, ¿verdad? Pero no es un indicador. Por eso yo en el decálogo pongo primero, ¿qué es valioso? ¿Qué es valioso? El valioso es entender si el cliente está siendo satisfecho. Ah, bueno, pues entonces pregúntale al cliente o que te llenen una encuesta o compara el pedido con la entrega, o sea, la fecha de entrega con la fecha de recepción y de ahí saca un porcentaje. El porcentaje es el indicador, por decir algo, o el número de
de veces que el cliente recibió a tiempo versus el total. Ese es el indicador, ¿verdad? No el reporte, no el informe. No, tienes toda la razón, toda la razón. Es que hay mucho software, bueno, lo que ya dije, no quiero repetir lo que ya dije, y el ClickView es un software fabuloso, 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 pero el problema es que no lo usan. Creen que el software va a hacer todo, ¿no? Y no, el software hace lo que tú le pides, pero el software no te va a decir, oye, Daniel, el vendedor número 40 hoy no fue a trabajar, o no, pues eso no te lo va a decir el software, ¿verdad? Y si te lo dice 3 días después, cuando tú ya le pusiste que no fue a trabajar. ¿Me explico? Entonces, esas son las cosas que a veces los humanos no entendemos, ¿no? Y bueno, parte del show y parte de la vida de los consultores, decirles a los clientes. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. La verdad que muy clara, muy fácil de entender. Nos explicaste algo que quizás es muy complejo a veces en términos muy sencillos, entonces te lo agradezco mucho. Yo creo que pues más de uno aquí nos llevamos ahí el chicle mental de estar dándole vueltas a ver cómo lo vamos a aplicar esto rápido a nuestros negocios, ¿no? Entonces, pues gracias, muchísimas gracias por tu charla y adelante. María, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, ahorita que estaban comentando, yo quisiera comentar algo adicional. Es bien importante ver que los KPI, ahorita comentaron, Daniel, pues realmente en cuestión de ventas, ¿verdad? Pero los KPI van mucho enfocados también al cumplimiento de objetivos de la empresa. Cuando hay una planeación estratégica, esa planeación estratégica, obviamente los objetivos va enfocado a la visión que tiene la empresa a cumplir en 1 año, 2 años. Y también bien importante que esos KPIs van a lo que va a ser la evaluación del desempeño del personal, ¿sí? Entonces, esos KPIs, cuando está un análisis bien detallado y que se va manejando por área y enfocados, qué áreas de alguna manera intervienen al cumplimiento de ese objetivo, baja a nivel de puesto, ¿sí? Y entonces ya se llega a ver la evaluación de desempeño mediante KPIs para logro de objetivos en una planeación estratégica. ¿Cómo ves, Daniel? ¿Sí estás de acuerdo? Tienes toda la razón, María. Sí, por supuesto. Y créeme que yo he estado en varias sesiones de planificación estratégica y al final llegamos al objetivo después de definir cuál es el mapa estratégico, donde se definen los objetivos, los planes, las acciones y con qué indicador lo vas a medir. No, tienes toda la razón. Digo, yo no me... Y obviamente lo que hablas de la evaluación de desempeño también, ¿no? Digo, nomás que pues ya no... O sea, de que está todo eso ligado perfectamente y qué bueno que lo menciones y lo tengas claro. Obviamente, pues la charla no era meternos en esas cosas, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, toda la razón. Gracias. Gracias, Ciro. No, al contrario, gracias, María.